Todos mis amados, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenida, su merced. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Cómo estuvo esa semana? De bendición. Si estamos vivos, ha sido de gran bendición. Bueno, hemos venido durante 2 y 3 domingos, hemos venido aproximadamente hablando de la vida del apóstol Pablo. Estuvimos viendo hace 15 días el primer viaje misionero de Pablo. Hace 8 días vimos el segundo viaje misionero de Pablo. Y hoy terminamos ¿con qué? Con el tercer viaje misionero de Pablo. Ha sido realmente un viaje maravilloso en las Escrituras, poder aprender, poder corroborar, aprender, ver todos los sufrimientos de Pablo, lo que él vivió, cómo estableció iglesias, cómo estableció ancianos, estableció pastores, colaboradores, diáconos. Es algo realmente maravilloso. Yo espero que usted haya podido en su casa leer los capítulos que abarcamos hace 8 días. Y que esta semana usted saque tiempo y pueda leer el resto de la escritura. Usualmente siempre las enseñanzas, siempre colocamos los versículos, pero hoy vamos a hacer algo completamente diferente. No tengo versículos, pero quiero forzarlo a usted a que usted abra su Biblia. Así como buen cristiano, le pido que por favor abra su Biblia el día de hoy. Hoy vamos a abarcar a partir del capítulo 18. Y vamos a ir mirando porque hay mucha información. Este tercer viaje misionero de Pablo, atrás, si tú puedes verlo, es el viaje misionero más largo. Se dice que aproximadamente Pablo recorrió aproximadamente unos 4.300 kilómetros. Fue promedio del año 53 al año 56 después de Cristo fue que se dio este tercer viaje misionero. Así que abra su Biblia como buen cristiano en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y vamos a abarcar desde el versículo 22. Vamos a estar leyendo unos versículos intermitentes. Vamos a estar sacando los hechos más relevantes que acontecieron en estos viajes misioneros. Entonces, si usted está ahí, tiene un título que dice que Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Entonces, la escritura nos habla de este tercer viaje misionero. Al final del mensaje de hoy, vamos a tratar de mirar porque bíblicamente no encontramos el cuarto viaje misionero de Pablo, pero sí muchos historiadores, muchos teólogos, muchos estudiosos hablan de que Pablo posiblemente haya hecho un cuarto viaje misionero porque Pablo tenía el deseo de ir a España. Entonces, mientras que Pablo estuvo en Roma, posiblemente él haya podido ir a España, porque era el deseo que había en su corazón. Entonces leemos desde el versículo 22, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía y después de estar allí por algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Seguimos ahí en el versículo 24, dice: Apolos predica en Éfeso. Aquí aparece un nuevo personaje, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Apolos. Recordemos que hay un dios griego llamado Apolos, no lo vaya a confundir, no, este Apolos fue también un discípulo del Señor. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era? Varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu perezoso. ¿Sí era de espíritu perezoso? No, de espíritu fervoroso. Entonces aquí ya tenemos un modelo de cristiano. Hay cristianos que son perezosos, perdónenme la expresión, como que les da pereza venir a la iglesia, les da pereza leer las escrituras, les da pereza discipularse. Pero aquí encontramos que este Apolos era de un espíritu fervoroso. ¿Qué es fervoroso? De ánimo, estaba de buen ánimo en las cosas del Señor. Entonces nosotros necesitamos tener un buen ánimo o tener buena disposición para recibir palabra del Señor. No venir a la iglesia solamente por compromiso, porque toca, porque pobrecito el pastor allá con 2 o 3 mechudos. No, que nosotros tengamos ese espíritu que fervoroso para ir a la iglesia, para nosotros escudriñar la palabra de Dios. Mi esposa puede dar testimonio. Cada vez que hago estos estudios me siento con mi esposa y le cuento y le digo: oye, mira, aquí pasó esto, pasó lo otro y está este personaje y fueron allí, fueron allá. Y me gusta porque es ferviente hablar del Señor, es algo agradable. Entonces dice que este Apolos era de un espíritu ¿qué? Fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces obviamente Apolos está hablando ¿de qué? Del bautismo de Juan, porque hasta ese momento él no tenía más conocimiento de las Escrituras. Cuando usted lee a Apolos, usted lo puede encontrar en la primera carta de Corintios. Resulta que en la iglesia de Corintios había un problema. Recuerde que la iglesia de Corinto era una iglesia donde habían bastantes inconvenientes, y allí ya algunos, más adelante, allí ya había algunos diciendo: yo soy de Pablo, y otros que decían: y yo soy de Apolos. Ahí está el inicio de las denominaciones, unos diciendo: yo soy de la carismática, yo soy de la pentecostal, y yo soy, ¿sí? Entonces había división. Y encontramos, para mí, desde mi punto de vista, encontramos ahí el origen o el inicio de las denominaciones, porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero Pablo los reprende, los exhorta, le dice: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? O sea, él realmente le está dando la gloria al Señor Jesucristo. No dijo Pablo: es que yo soy más que Apolos, o es que Apolos es más o menos que mí. No. Entonces tenemos una bastante enseñanza el día de hoy. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Este también le gustaba ir a las sinagogas. Recordemos que Pablo, en el primer y el segundo viaje misionero, ¿a dónde iba a predicar inicialmente? A las sinagogas. Y cuando iba a las sinagogas, ¿qué pasaba con el pobre Pablo? Que era perseguido por los judíos. Pero también Apolos dice que con denuedo. Nosotros necesitamos denuedo para hablar el evangelio de Dios. ¿Quién pone el denuedo? El Espíritu Santo, es la gracia que pone Dios. Pero también necesitamos un estudio riguroso de las Escrituras. No es que nos paramos acá a ver como que qué voy a hablar, Señor, úngeme, habla a través de mi boca. No, necesitamos estudiar la palabra de Dios para tener argumentos bíblicos. Cuando usted le predica a otra persona, usted debe tener argumentos bíblicos. No es que a mí me parece, como que yo creo, como que es que ayúdate, que yo te ayudaré, que al que madruga Dios le ayuda. ¿Sí? ¿Se ha escuchado cristianos que dicen eso? No, el que madruga y no madruga, Dios le ayuda. Lo que pasa es que el que madruga le ayuda más, le rinde más el día. Pero tenemos que hablar con base bíblica, porque decimos: no, es que ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No, pues por ahí debe decir, no, que podamos hablar con argumentos, con la palabra de Dios, con convicción y con denuedo de parte del Señor. Entonces dice que este hombre hablaba con denuedo en la sinagoga. Dice: pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila. ¿Sí recuerdan en el viaje anterior que apareció Priscila y Aquila? ¿Quiénes eran estos? Era una pareja de esposos que ellos habían venido de Italia. Dice que ellos habían venido de Italia y ahora resulta que ellos están aquí en Éfeso. O sea que Pablo se los llevó para Éfeso a esta pareja prácticamente de pastores, de diáconos. Entonces una pareja que es útil realmente al Señor. Y aquí cuando Priscila y Aquila escuchan a hablar allí a este hombre Apolo, dicen: oiga, este hombre es útil para la obra del Señor. Y lo sacan aparte, porque dice la Escritura que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente en el camino del Señor, porque ellos se dieron cuenta que tenía el conocimiento en algunas cosas, en el bautismo realmente de Juan, pero lo encaminaron más en el camino realmente del Señor. Eso es lo que tú y yo debemos hacer: ser buenos influenciadores a la sociedad, a las personas. Si tú vas a mi casa a tomarte un café, no vamos a hablar más del presidente. Bueno, que quién no habla más del presidente, pero no vamos a hablar más del presidente, ni el alcalde, ni el administrador, sino hablamos del evangelio. O sea que tenemos que ser buenos influenciadores. Pero si tú vas a la casa del pastor y el pastor termina hablando mal y cosas que no son, ¿tú qué vas a decir? No, pero ¿qué es lo que está hablando? No, necesitamos ser buenos influenciadores, y no solamente el pastor, sino cada uno de ustedes. Pero si alguien va a su casa y usted pone la música del pastor, y no del pastor de la iglesia, sino del pastor López, y termina ya guapacheando, pues obviamente usted va a decir: bueno, ¿a qué están jugando realmente esos hermanos? Entonces tenemos que ser coherentes con lo que enseña la palabra de Dios. Y esta pareja, Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte y lo encaminaron en el camino de Dios. Versículo 27 dice: y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Qué bueno que nosotros podamos ser provechosos a las demás personas, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, que podamos ser de provecho y de bendición a las personas.
Versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Estaba haciendo lo mismo que Pablo, lo mismo que cualquier cristiano. Nosotros demostramos por las escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, y lo hacemos con convicción de acuerdo a las escrituras. Vamos al capítulo 19. Entonces ya encontramos que Pablo se encuentra ¿dónde? En Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? En Éfeso, cuando estuvo Pablo allí, dicen los historiadores que allí posiblemente Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Entonces dice en el versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea que uno se fue para Éfeso y otro para Corinto. Versículo 2 dice: y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Versículo 3 entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tenga presente que cuando las escrituras nos hablan que hablaban en lenguas, están hablando es idiomas, no lenguas ahí locura hablando barrabasadas, sino estaban hablando era idiomas, y también habían profetas. Entonces esto fue lo que pasó realmente allí en Éfeso. Saltamos al versículo 11. Dice que Pablo allí en Éfeso dice que hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Imagínense el poder que había en el apóstol Pablo. Esto sucedió en la iglesia primitiva, sucedió con los apóstoles. Ya hoy en día no suele pasar eso, aunque hay pastores carismáticos y pentecostales que procuran o tratan de hacer lo mismo. Esto sucedió realmente, fue en un tiempo específico, con un hombre específico y obviamente con un propósito específico, que era la expansión del evangelio. Entonces dice que traían los paños de Pablo, los delantales, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces la Biblia nos habla de espíritus malos. Obviamente son los demonios, son los ángeles caídos. Hemos hablado en mensajes anteriores acerca obviamente de estos espíritus malos. Versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea que estaban tratando de comercializar con la fe, porque ellos vieron que Pablo tenía un poder, que los espíritus se sujetaban, y estos exorcistas ambulantes, vendedores ambulantes, trataron de hacer lo mismo. Recordemos que en el libro de los Hechos habíamos encontrado a Simón el mago, y habíamos también encontrado ¿a quién? A Bar Jesús, y habíamos encontrado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que lo vimos hace 8 días. O sea, aparentemente era muy común y muy recurrente que en ese tiempo el pueblo fuera dado a la idolatría y a la adivinación y a la brujería. En el versículo 14 dice: había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, mire lo que pasó acá, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Imagínense un espíritu malo enfrentándose realmente a estas personas. Dijo: yo conozco a Pablo, conozco el poder del apóstol Pablo y de Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? 7 pelagatos que vienen aquí a tratar de sacarme. Ustedes no tienen poder, porque obviamente los demonios conocen la autoridad del creyente. Dice la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra no se equivoca. Los demonios conocen la autoridad pastoral, la autoridad de un hombre lleno de Dios, la autoridad de un verdadero cristiano que lee las escrituras. Por eso es que nosotros no debemos tener temor realmente del tema de los demonios, porque hay gente que dice: ay, pastor, no me hable de eso, mejor hábleme de dinero. No, aquí no le hablamos de dinero, le hablamos obviamente de la Biblia, pero hay gente que le da temor como que se le hable de esos temas, cuando nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado por medio de las escrituras.
Entonces dice que el espíritu malo los confrontó y le dijo: ¿ustedes quiénes son? Y dice en el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense, 7 hombres contra 1. Y este hombre en quien estaba el espíritu, ¿qué pasó? Que les dio una paliza, los envió realmente para su casa desnudos y completamente avergonzados. O sea, nosotros podemos, la liberación es bíblica y obviamente se puede hacer, pero se debe hacer lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Una persona que cree es una persona que confiesa sus pecados. ¿A quién se confiesan los pecados? ¿Al sacerdote? ¿Al pastor? No, se confiesan a Dios, porque la Biblia lo enseña. O sea, la confesión de pecados es a Dios. Otra cosa es muy distinto cuando nosotros ofendemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o a nuestro prójimo, y nosotros sí tenemos que pedir obviamente perdón. Claro, es muy distinto el pedir perdón, pedir disculpas por algo que hicimos, pero los pecados únicamente se confiesan a Dios. Dice el versículo 19: asimismo muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Yo no sé cuánto era eso, pero yo me puse a pensar, dije: si Jesús fue vendido por 30 piezas, 30 monedas de plata, imagínense aquí que nos está hablando de 50,000 piezas de plata. O sea que todos esos libros que los trajeron, imagínense la cantidad que era, que sumaba más o menos un precio de 50,000 piezas de plata. Pero gracias a Dios dice que todos ellos fueron completamente quemados. A veces se comete el error de que un cristiano que viene al Señor, entonces tiene unos libros que no son de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que se los regala a otra persona. No haga eso, quémelos. Sí, porque ¿cómo le va a hacer el mal? Usted se está quitando un mal y usted le va a ir a hacer un mal a otra persona, a regalarle eso. Pues mejor quémelos, porque realmente eso tiene que ver con el arrepentimiento de Dios, el arrepentimiento genuino. El versículo 20 dice: así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea que allí en Éfeso hubo lo que llamamos un verdadero avivamiento, un mover de Dios, porque muchos practicaban la magia, renunciaron, confesaron sus pecados a Dios, trajeron los libros, los quemaron, y obviamente el nombre del Señor fue completamente magnificado. Más adelante, a partir del versículo 23, nos habla de un alboroto que hubo allí en Éfeso. Entonces Éfeso era un lugar donde había bastante idolatría. Vamos a mirar qué nos dice la historia. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Cuando dice no pequeño, ¿cómo fue el disturbio? Que fue bastante duro, bastante grave. Dice: acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. O sea que este Demetrio estaba preocupado. ¿Por qué? Por la plata, por el dinero, porque le estaban tocando realmente el bolsillo. Vaya usted un domingo al 20 de julio, vámonos a hacer una evangelización, hermano. Lo invito el día domingo a todos. Vamos a hacer una evangelización el 20 de julio y vamos a ir por medio de donde venden todos esos escapularios y todos los artículos religiosos a decir que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y qué cree que nos va a pasar? ¿Que nos van a felicitar? Yo no creo mucho. ¿Qué cree que va a pasar? Vamos a mirar qué le pasó aquí a estos hermanos. Dice versículo 26: pero vemos y oímos que este Pablo, este cristianito, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Estaba diciendo verdad o estaba diciendo mentiras? No son dioses los que se hacen con las manos, pero ellos aparentemente veían, para ellos era una amenaza, porque su negocio se venía a desacreditarse, se estaban bajando las ventas, porque claro, la gente quemaba los libros, la gente se apartaba de la idolatría, entonces se les bajaron las ventas, entonces ellos se sintieron aludidos y por eso obviamente hubo este alboroto. Dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también
el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahí sí tan religioso, ahí sí se preocupó porque realmente estaba siendo afectada el culto realmente a esta mujer. Nosotros hemos hablado aquí también en unas enseñanzas anteriores acerca del culto a María, esta diosa que habla ahí. Esta diosa Diana era hoy en día, como decir, la Virgen María. Si usted encuentra en Primera Reyes 11:5 y Jeremías 7:18, habla del culto a la mujer y el niño. Y en ese tiempo, aquí no adoraban a María, pero estaban adorando a Diana de los Efesios. Continuamos en el versículo 28, dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. No les dio alegría, les dio rabia, les dio impotencia. Dice: y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le permitieron. También algunas de las autoridades de Asia que eran amigos de Pablo le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque donde se hubiera presentado Pablo allá, ¿qué hubiera pasado? La paliza, lo matan, la paliza que le dan, porque se había metido era realmente como dice, con el cartel allá de los que hacían artículos religiosos. Versículo 23: y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. De allí salió el arroz Diana. No, mentira, no me haga caso. Ya usted va al supermercado y no echemos arroz Diana, echemos arroz supremo. No, eso no tiene nada que ver. Versículo 35. Entonces el escribano era una autoridad de ese tiempo que daba credibilidad pues a algunas cosas. Dice que este hombre, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Présteme atención, versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y nada hagan precipitadamente. Le hago una pregunta: ¿esto es verdad? ¿Que no podía contradecirse? ¿O sí podía contradecirse? Porque está diciendo este hombre, este escribano, que esto no se puede contradecir. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pablo? Contradiciendo realmente eso. Entonces aquí encontramos algo paradójico, algo que encontramos en la palabra, pero que no es palabra de Dios. Porque pues hemos entendido que toda la escritura es inspirada por Dios, pero aquí encontramos algo en la historia, algo que no es palabra de Dios, porque se está hablando una verdad. Dice puesto que es necesario, que no puede contradecirse. Sí se puede contradecir, que obviamente no son dioses los que se hacen con las manos, es parte de la historia, está en la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Así encontramos varios ejemplos que están en la Biblia como historia, que están registrados. Obviamente fueron inspirados por Dios para escribirlos, pero esto no es palabra de Dios, porque sí puede contradecirse esta mentira. Versículo 37: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces obviamente hubo un gran problema, un gran alboroto allí en Éfeso. Obviamente Pablo tuvo que ser guardado, no pudo ir allí al teatro, porque donde hubiera ido le hubieran dado una paliza. Entonces encontramos el problema, que Éfeso era una ciudad donde había bastante idolatría. Vamos a saltar al capítulo 20. Tiene un título que dice: viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Versículo 1 dice: después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. ¿Qué hizo Pablo con los discípulos? Exhortarlos. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para exhortar, para consolar, para edificar. Entonces cuando un ministro exhorta a las personas, no es porque el ministro esté bravo, ¿no? Sino que hay veces que hay palabras de exhortación que necesitamos. ¿A cuánto nos gusta la exhortación? Es necesaria, necesitamos ser nosotros exhortados. Si el pastor de la iglesia ve que hay un hermano que no está andando ordenadamente, pues lo que hace el pastor es que lo llama aparte y obviamente habla con la persona, lo exhorta. Pero me gusta que Pablo dice que había exhortado a estos hermanos, no se sabe por qué los exhortó, pero dice que los abrazó, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Versículo 3, nos saltamos: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater, que era ¿de dónde? De Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, ¿de dónde era? De Derbe, y Timoteo de Asia, Títico y Trófimo, estos habiendo adelantado nos esperaron en Troas. Lo que encontramos acá, Pablo comienza a enumerar, a hablar de estos hermanos, de estos discípulos que se habían levantado en los viajes misioneros. O sea que las campañas evangelísticas y los viajes misioneros fueron obviamente de gran beneficio, porque aquí Pablo empieza a nombrar, si ve que empieza a nombrar de Derbe, empieza a nombrar a los de Asia, a los de Berea. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas regiones estudiamos en los viajes anteriores que Pablo había visitado esas regiones. ¿Sí recuerdan? Que comenzaron allí en la isla de Chipre y estuvieron en Pérgamo y en Listra. Entonces, ¿qué pasó? Que allí nacieron iglesias, pero también nacieron discípulos, y Pablo aquí ya está nombrando a algunos de esos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Tú y yo somos discípulos de quién? ¿Del pastor? ¿Del G12? No, somos discípulos realmente de Cristo. Y un discípulo tiene una característica, y es que el discípulo siempre se está preparando, se está capacitando, y un discípulo es útil a la obra de Dios. Entonces tú y yo como discípulos debemos ser útiles a la obra de Dios, y hay mucha necesidad. Estos días fuimos testigos aquí en la localidad, creo que fue de Puente Aranda, de la noticia de un hombre que envenenó a sus 2 hijos de 14, 15 años, a su esposa, y luego se suicidó. ¿Sí hay necesidad en el mundo de la palabra de Dios? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Y dónde está la iglesia? Porque por eso la importancia de nosotros predicar el evangelio de Dios. Eso es consecuencia de una vida sin Dios. Y nosotros de cierta forma somos responsables, porque a veces nos quedamos en la conformidad y en la comodidad, y pues ya soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y nos quedamos en la casa cruzados de brazos y no hacemos nada como discípulos de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que predicar el evangelio. No espere que sea el pastor el que haga todas las cosas, el pastor que barra, el pastor que abra la iglesia, el pastor que predique, el pastor que enseñe, el pastor que haga el discipulado, el pastor que vaya a la campaña evangelística. No, tú y yo podemos ser útiles al Señor. En tu vecindario, en tu casa hay mucha necesidad. ¿Y tú qué estás haciendo por Jesús? No es por una iglesia. Yo no estoy interesado en que tú y yo traigamos personas y llenemos la iglesia. No, que nosotros podamos predicar el evangelio de Cristo, porque la palabra dice: si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación. Hay mucha necesidad. Se necesitan muchos discípulos, muchos maestros, muchos pastores que enseñen realmente la palabra de Dios. Pero hoy en día están escaseando, porque quieren ser youtubers. Esta mañana teníamos una clase acerca de eso. Ya los jóvenes quieren ser youtuber, influencer, pero realmente ya no se quieren preparar. Y yo creo que si es en el caso de los pastores, no tengo ese dato, pero hoy en día, ¿cuántos jóvenes quieren ser pastores? ¿Cuántos jóvenes quieren ser evangelistas? Yo lo dudo, porque realmente se está abandonando realmente la fe de Dios. O los cristianos ya les da pereza. Yo no es por echarme flores, pero desde el primer día que conocí el evangelio hace más de 23, 24 años, no he dejado de servir, y algunos de ustedes pueden dar testimonio de eso. Y no estoy hablando de la predicación, de servir en las iglesias como ujier, como diácono, en la seguridad, lo que tocara hacer, si fuera recogiendo botellas, si fuera lavando. Estuve 4 o 5 años en la última iglesia todos los domingos lavando el baño, y a mí no me importaba, porque yo no lo hacía para un pastor, lo hacía ¿para quién? Para el Señor, porque es la obra del Señor. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho el Señor lo pone. Pero a veces queremos estar allá, pero a veces no queremos las cosas mínimas, y menospreciamos y desechamos cosas de Dios. Entonces debemos servir, ser útiles al Señor, útiles. Entonces cada uno de nosotros podemos ser confrontados: bueno, Señor, ¿en qué puedo ser útil? Bueno, que no sirve en la iglesia, por lo menos sea de testimonio en su casa. Pero tenemos a veces un problema, es que muchos hermanos realmente ni siquiera dan testimonio en su casa. O son groseros, o publican allá tomando trago y bailando y haciendo cosas que no son debidas. O sea, no son útiles al Señor, pero sí están siendo de tropiezos. Porque dicen: soy cristiano, y le dicen a sus familias, a sus amigos: yo soy cristiano, y están publicando cosas que no deben ser. Entonces, que ir a la gente: mire esos cristianos, ay, que es que tomándole, hermano, vea el borracho ese, y sí llevando la plata al pastor. Y a veces somos malos
testimonios y avergonzamos el Evangelio del Señor Jesús. Entonces tú y yo sí tenemos responsabilidad de ser coherentes, de ser buenos cristianos, no perfectos, porque pues la perfección solamente la logró el Señor Jesús, pero por lo menos que seamos de testimonio, que procuremos hacer las cosas correctas, que tú seas un buen empleado en tu trabajo, seas un mejor padre, un mejor hijo, que honres a tus viejos, que honres a tus hijos, a tu esposa, que trabajes. Los que tenemos hogar acá, dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra casa. Pero imagínese el pastor diciendo gloria a Dios, aleluya, y la esposa por allá aguantando hambre y paga con los servicios cortados. ¿De qué serviría? De absolutamente nada. Continuemos y vamos en el capítulo, me perdí, pero creo que es en el 20. Vamos al versículo 7 del capítulo 20, habla de la visita de despedida de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces ya encontramos que obviamente Pablo también instituyó obviamente el primer día de la semana como donde los cristianos se reunían. Algunos dicen, no se reúne el domingo porque es que eso es del diablo y eso viene de la iglesia católica. No. Aquí encontramos que realmente el apóstol Pablo estaba instruyendo, estaba enseñando, estaba obviamente diciendo que se podían reunir el primer día de la semana, el día domingo. Recordemos que en los tiempos bíblicos ni siquiera existía los días como los conocemos hoy en día, ni el sábado, ni el lunes. Todo eso fue realmente cambiado. Por eso se llama el primer día de la semana, que es lo que conocemos hoy en día como el domingo. Y nosotros como cristianos pues nos reunimos el primer día de la semana. Pero si nos reunimos el miércoles o el viernes o el sábado, pues no hay ningún inconveniente porque todos los días son realmente para Dios. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, pero no dice el día, dice congréguense, reúnanse. Y está hablando de venir a la iglesia como hermanos, de aprender, de discipularnos, de venir a las reuniones. Continuamos, entonces el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Dice que Pablo les estaba enseñando. Versículo 9, ahí habla de un joven Eutico. Ustedes ya conocen la historia de este joven Eutico. Pablo tenía un problema como el que yo tengo, que Pablo le gustaba predicar largamente. Y Pablo llevaba más de 2 horas, 3 horas allí predicando, y había un joven allí en la ventana y tal vez estaba cansado, tal vez había trabajado mucho, tenía sueño. ¿Y qué pasó con este joven? Que de repente cayó del 3er piso por estar durmiendo, obviamente. Entonces, mire que cuando yo leo esta historia, para mí es un aliciente, porque yo veo que algunos a veces se me duermen. Ay, pastor, es que usted predica tan aburrido, usted predica tan largo, mucho versículo, mucha Biblia. Entonces se me duerme. Yo digo, pues si se le dormían a Pablo, pues yo qué puedo esperar, ¿cierto? Entonces ese es como el aliciente, eso es lo que me da alegría. Pero resulta que este joven se quedó dormido, cayó al 1er piso, obviamente cayó muerto, y leemos la historia que dice ahí, que Pablo se echó encima. ¿Y qué pasó? Que fue resucitado, y dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vamos al versículo 13 del capítulo 20, tiene un título que dice viaje de Troas a Mileto. Entonces ahí encontramos que dice el versículo 13, dice, nosotros adelantándonos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, muy bien, dígalo fuerte. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Y aquí hay algo paradójico, que cuando encontramos que dice nosotros, se está incluyendo realmente Lucas, aunque no dice directamente Lucas, ni Pablo lo nombra, aunque Pablo sí lo nombra realmente en el libro de, tenía por acá la cita, Pablo sí lo nombra pero en una carta de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente se está incluyendo allí Lucas. Continuemos, se está incluyendo allí Lucas, porque dice nosotros, adelantándonos, embarcamos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Versículo 14, cuando se reunió con nosotros, vuelve y habla Lucas, dice en Asón, todos tomándole a bordo vinimos a Mitilene. Saltamos al versículo 17, ahí tiene un título que dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vamos a leer todo ese capítulo, es un capítulo muy interesante, muy bonito, es una historia bastante conmovedora, porque Pablo ya empieza a despedirse de sus compañeros de batalla, de sus compañeros de milicia. Entonces dice así, versículo 17, enviando pues
desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Los abuelitos de 80 años? No. ¿Quiénes eran los ancianos? Los maestros, los pastores. Entonces Pablo mandó llamar, ¿señor? Correcto, los pastores. Entonces Pablo mandó llamar a los pastores de la iglesia. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Mire lo que dice Pablo, la característica de un hombre de Dios, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo debe ser un siervo del Señor? Humilde. ¿Qué encontramos hoy en día? Ayúdeme. ¿Qué encontramos en muchas iglesias? Altivez, arrogancia, soberbia. Es que yo soy el apóstol, soy el ungido, no me toquen, no me miren, no me hablen. Esa no es la característica realmente de un verdadero pastor. Y Pablo dice que él, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, y como nada fuese útil, he rehuido. Esta palabra rehuido tiene que ver con esquivar, con rehusar. Entonces dice que él se había rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pablo estaba hablando una correcta y verdadera doctrina. Yo no encuentro en las cartas paulinas ni en el libro de los Hechos Pablo hablando de prosperidad material o haciendo una campaña de sanidad y milagros. ¿Sí lo encontramos? No lo encontramos. Pero hoy en día sí encontramos que se hacen campañas, obviamente, para recoger dineros. Que vamos a hacer un coliseo, vamos a crecer en la iglesia, vamos a prosperar, y el único que prospera es el pastor de esa iglesia. Pero no encontramos por las escrituras que Pablo haya transgiversado las escrituras. Porque Pablo aquí, conocemos sus discursos, pero aquí está hablando del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque más adelante vamos a mirar que sí hubo un profeta que se llamaba Ananías que le dijo a Pablo lo que le iba a pasar. Aquí Pablo no sabía, pero el profeta Ananías sí le dijo lo que le iba a pasar. Entonces el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Conocemos que Pablo fue arrestado, Pablo estuvo en las mazmorras, Pablo fue azotado con varas, le dieron de puñetazos. Pablo llevó realmente una vida bastante dura, un hombre de Dios. Versículo 24 dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con todo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25, y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Una despedida realmente bastante triste. Versículo 26. Por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, vuelve y dice, o sea que no ha rehusado, no ha esquivado el anunciaros el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Pablo. ¿De quién es la iglesia? Hoy en día es común decir la iglesia del apóstol tal, la iglesia del pastor tal, cuando por las escrituras entendemos que la iglesia no es de un pastor. Independiente de que uno sea el pastor principal, un ejemplo, no significa que la iglesia sea de uno. La iglesia es del Señor, porque Pablo dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces yo digo, si un pastor habla de su iglesia, yo digo, ¿cuánto le costó? Porque la Biblia dice que le costó realmente por la propia sangre del Señor. Entonces la iglesia no es de ningún pastor. La iglesia simplemente, nosotros los pastores somos administradores, y un día vamos a tener que rendir cuentas de Dios. Y ese es el problema, que cuando un pastor cree que la iglesia es suya, y pastores a veces se refieren que mis ovejas, cuando no son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor. Ustedes no son propiedad de esta congregación, ustedes son propiedad de cada uno. ¿De quién es propiedad? De Cristo, porque Él fue el que pagó el precio. Por eso el pastor tiene que cuidar las ovejas, tiene que pastorearlas, llevarlos a buenos pastos.
porque tenemos una responsabilidad. Pero si se miran las ovejas como signo pesos, por eso es que encontramos el evangelio hoy en día adulterado, un evangelio donde no se mira a las personas por lo que son, sino por lo que tienen. Cumpliéndose Santiago 2. Usted cuando tenga tiempo léase el capítulo 2 de Santiago y va a encontrar un título que dice amonestación contra la parcialidad. Dice, si nuestra iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, dice, y lo miramos con agrado, está hablando de una persona rica que entra a la iglesia, dice, pero también entra una persona pobre con necesidades, dice, y hacemos distinción de personas, porque al rico ¿qué le decimos? Ven, siéntate aquí en este buen lugar, tómate esta botellita de agua y lo que necesites, estamos para servirte. Pero porque están mirando es un beneficio. Pero cuando entra la persona que tiene necesidad y le dicen, venga, el pastor está ocupado, venga, espere por allá, o venga estos días a ver qué le podemos ayudar, se está cumpliendo lo que dice la Escritura, que obviamente se está haciendo hay una amonestación contra la imparcialidad, y eso suele pasar. Y ese versículo que yo le cito de Santiago 2, mire, yo no he estudiado la Biblia hace 15 años, pero un día estando en esa iglesia de prosperidad donde estuvimos casi cerca de 10 años, el Señor, y puedo decir que el Señor me trajo a colación este versículo, y yo no lo conocía. Y yo no sé qué me pasó en el tiempo, pero yo busqué una Biblia y el Señor, como si el Señor me hubiera mostrado de cierta forma ese versículo, porque lo que habla Santiago capítulo 2, yo lo veía cada domingo allá en esta congregación donde estuvimos. Porque llegaban los políticos en campaña y doctor, bienvenido al VIP, eso se trataban, tocaba hasta escoltarlos, llevarles el agua, mejor dicho, acariciarlos. Se hacía con los ricos, porque se buscaba un beneficio, se buscaba el provecho, porque si el político iba y era elegido como alcalde o como presidente, pues la iglesia iba a tener beneficios. Pero muchas veces con mi esposa vimos que llegaban personas pobres, y creo que tú también lo viste, personas que llegaban pobres con necesidades de iglesia, y que se les decía, hermano, el pastor está ocupado, toca que venga después. No, y se corrían por allá a un lado, y eso lo dice la palabra, es una exhortación contra las iglesias, de tener cuidado. Así que si llega una persona que tiene necesidad, más debemos obviamente tener cuidado con ellos, amarlos, no por lo que ellos pueden dar, porque si se mira a las personas por si llegaron en carro o no llegaron en carro, estamos en un grave error. Y gracias a Dios por eso, porque el Señor me permitió ver eso. Y el día que ustedes vean a este servidor haciendo eso, por favor venga y mechoníeme, por favor venga y exhórteme, diga, pastor, ¿qué le está pasando? ¿Se volvió bobo o qué? Sí, pues, hágame alguna seña. Pero no permita que el pastor o la iglesia caiga en eso, porque si no estaríamos haciendo lo mismo. Entonces es una exhortación, pero ustedes, como son hermanos bíblicos, como ustedes son como los hermanos de Berea, pues ustedes están ahí pendientes. ¿Para qué? Para estar corroborando, mirando. Continuemos. Versículo 29 de Hechos 20 dice, porque yo sé que después de mi partida, habla Pablo, mire lo que dice, en medio de vosotros entrarán angelitos, ¿sí? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y cuando habla de lobos rapaces está hablando de obreros obreros que no son llamados por Dios, obreros que mutilan realmente el rebaño. Léase usted Ezequiel, présteme atención, léase usted Ezequiel 34, que fue otro capítulo que lo mismo, así como me pasó Santiago 2, también hace años el Señor me permitió, y ahí lo tengo en mi Biblia, Ezequiel 34, lo tengo rayado desde esa época. Ezequiel 34 habla de una exhortación dura contra los pastores. Dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Y hay una dura exhortación. Porque es que esto no es que el pastor se paró ahí y vino y dañó a los hermanos y los manipuló y les sacó el dinero y eso se va a quedar así. Olvídese que eso no se va a quedar así. Se están metiendo directamente contra Dios. Y yo de cierta forma, y que respetuosamente lo digo, le tengo temor a eso. De caer en eso. Así que por eso le digo, oren por el pastor, oren por su iglesia, porque la iglesia se mantenga sana, una iglesia transparente. Entonces dice Pablo que vendrán en medio de vosotros lobos rapaces que acariciarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres en quien hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando de esos falsos maestros, de esos falsos pastores, de esos engañadores que toman la piedad como fuente de
ganancia. La Biblia sí que habla de eso. Ay, pastor, pero es que ¿por qué tenemos que hablar mal de si es que son nuestros hermanos? No, la apologética es algo bíblico. Nosotros tenemos el derecho de cuestionar y de hablar en contra de esas falsas doctrinas. Y Pablo lo hacía, y Pablo lo habla a veces con nombres propios. Uno de esos dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos daños. Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar y no permite que los hermanos vengan a la iglesia. O sea, la Biblia sí habla con nombres propios contra ese tipo de personas, y podemos hacerlo. Y hoy en día hay un canal que se llama Biblia Libre, y bueno, es un canal muy bueno donde le dan durísimo a todos esos pastores que toman la piedad como fuente de ganancia. Bueno, pues el Señor lo llamó a eso, pues gloria a Dios por eso. Versículo 31: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, dice Pablo, no he cesado ¿de qué? De amonestar con lágrimas a cada uno. Mira el ejemplo de pastor. Estaba Pablo con lágrimas amonestando, instruyendo allí a las personas que el Señor le había permitido. Versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia a todos los santificados. Me gusta lo que dice Pablo en el versículo 33. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de ninguno. ¿Será que un predicador, un apóstol moderno de este tiempo puede decir eso? ¿Será que sí tiene autoridad para decir eso? Que ninguno ha codiciado, ni vestido, ni nada. ¿Será que sí pueden decir eso? Ni siquiera lo nombran. Es más, hay hoy en día ese tipo de pastores, ese tipo de iglesias que ni siquiera hablan de esto. Busque usted en internet, en YouTube, a ver cuántos pastores de esos hablan de los viajes misioneros de Pablo. ¿Cuántas enseñan? No, ellos no les interesa eso, porque ellos automáticamente, si enseñan eso, ¿qué pasa? Que se van a desenmascarar solitos. Entonces ellos enseñan lo que les conviene y sacan textos de su contexto y los vuelven un pretexto. Y muchos borregos, perdónenme la expresión, que no estudian la Biblia, a todos le dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Ay, sí, yo voy a ir a las naciones, y resulta que su familia está completamente destruida porque no escudriñan la palabra. Entonces nosotros queremos ser una iglesia bíblica que escudriña la palabra, que miramos realmente lo que dice, que hacemos los hermanos de Berea, escudriñar palabra. Y yo les he dicho a ustedes, yo pasé 10 años de mi vida, pues tengo lo bueno, he hecho lo malo, pero fueron casi 10 años donde de escritura poco, porque todo era lo que decía el predicador, cosas infladas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a viajar a las naciones y la prosperidad, y cada año decretaban en sus eventos el año de la bendición, el año de la prosperidad, el año de la conquista. Y hasta el último año, que fue antes de la pandemia, también decretaron que iba a ser un año de bendición. ¿Y qué pasó? Que vino la pandemia y los dejó completamente callados. Y ahí sí no veíamos a esos pastores milagreros en los hospitales sanando a las personas o resucitando a ninguno de los que habían muerto. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? No lo hicieron. Leamos la escritura. Entonces dice Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Dice: antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no estaba de balde comiendo de balde el pan de nadie, sino que Pablo trabajaba con sus manos. Lo vimos en la enseñanza anterior, que Pablo, que estaba haciendo con Priscila y Aquila, estaban haciendo tiendas, carpas. Pablo trabajaba con sus manos. Y siempre lo he dicho, una iglesia nueva, una iglesia pequeña como esta iglesia, el pastor tiene que trabajar. Y si usted está en una iglesia, a las personas que nos ven, donde el pastor se la pasa rascándose la tripa y entremetiéndose en lo ajeno y yendo a las casas, porque conocí el caso de un pastor que iba a las casas de los hermanos y decía: oiga, hermano, qué bonito televisor hay, lástima que yo no tengo uno de esos. Y iba a manipular, y resulta que terminaba sacándose las cosas de las casas de los hermanos. Oiga, qué bonita licuadora tienes, ¿no? Y yo sin licuadora. Y los hermanitos, ¿qué hacían? Ay, tenga, pastorcito, gloria a Dios, aleluya. Porque es que mejor es dar que recibir. ¿Por qué no lo aplican a la inversa? Entonces tengamos cuidado de eso. El pastor tiene que trabajar, no mantenga vagos, perdónenme la expresión. Si su pastor no trabaja, pues cierto que busque el pan con el sudor de sus manos. Versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿qué pasa? Aplicamos lo contrario. Queremos a toda hora estar extendiendo la mano a que nos den.
No, trabaje con sus manos y que usted pueda bendecir a otra persona. Que cuando usted trae una libra de arroz o algo en esta canasta de amor que tenemos acá, eso no es para el pastor, olvídese. Esos mercados que ustedes traen, ¿para quiénes son? Creo que muchos de ustedes hemos mirado ocasiones y les hemos bendecido con esos mercados. Y es bonito poderlo hacer porque la Biblia dice: mejor es dar que recibir. Y a mí me gusta, aunque a veces se me va la mano y mi esposa me mete el freno de mano y me dice: es que tú te pasas, pero yo prefiero muchas veces el poder honrar a una persona. Bueno, un almuerzo, una comida, qué sé yo. Soy enemigo de prestar plata, pero si veo que la persona tiene necesidad, bueno, no le prestemos, sembrémosle tal vez 10,000, 20,000 pesos. Aunque a mí me pasan unas que ustedes ya saben lo que me ha pasado, muchas cosas, pero bueno, lo hacemos todo por el Señor. Vamos al versículo, bueno, aquí continuemos acá, versículo 36. Cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, ¿qué hacían? Le besaban, respetuosamente, ¿no? Porque los de la ideología de género, recuerden que hoy hay iglesias cristianas que avalan la homosexualidad. Entonces ellos sacarán esto y decían: mire, pero eso estaban besando, eso no pasa nada, venga, deme un pico acá, pastor, deme un piquito con lengua. No, cochino, ¿cierto? Pero entonces van a sacar eso de su contexto. Entonces tengamos cuidado, porque eso hacen las iglesias, obviamente, que sacan de ese contexto. Les da risa, pero eso pasa. La única que me da picos es mi esposa. Ella sí dice: ay, yo sí. Versículo 37, 38. Entonces, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. O sea que prácticamente, ¿qué hicieron con Pablo? Lo despidieron. Ahí aparentemente culmina el tercer viaje misionero de Pablo, porque él ya había ido prácticamente por casi toda Asia, en muchas partes, predicando el evangelio, estableciendo iglesias, estableciendo ancianos. Cuando vamos al capítulo 21, encontramos que Pablo ya es su viaje de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Para ponerlo en contexto, el primer viaje misionero lo abarcamos del capítulo 13 de Hechos al capítulo 15. Luego el segundo viaje misionero lo vimos del capítulo 15 al 18, y este tercer viaje misionero lo vimos del capítulo 18 al versículo 20. Cuando usted lee, yo le voy a pedir un favor: lea usted en su casa el restante de los 7 capítulos que quedan del libro de los Hechos. Léalo detenidamente, coja un esfero, coja un resaltador, ore a Dios, y eso es algo maravilloso, porque ahí podemos encontrar del capítulo 21 al 26 el viaje a Jerusalén, y los dos últimos capítulos, el 27 y el 28, encontramos cuando Pablo va a Roma. Vamos a ver algo así por encima. Capítulo 21, el viaje de Pablo a Jerusalén. Vamos a ver el versículo 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa ¿de quién? Felipe el evangelista. ¿Cuántos saben quién es ese Felipe el evangelista? ¿A quién? Correcto. Encontramos a Felipe en el capítulo 6, cuando la elección de los 7 diáconos, allí fue llamado Felipe. Y en el capítulo 8, ¿qué está haciendo? Predicándole al eunuco, y no solamente predicándole, sino bautizándolo. Y aquí ya, ¿cómo le encontramos a Felipe? Como un evangelista. O sea que Felipe no se quedó en una silla todos esos años. Él se preparó, se capacitó, y pasó de ser un diácono, que lo encontramos en Hechos capítulo 6, luego en el capítulo 8 bautizando allí al eunuco, y aquí lo encontramos como un evangelista. Mire la progresión. Pero si yo le preguntara a alguno de ustedes: ¿cuántos años llevas en el evangelio? Pastor, llevo 15 años. ¿Y qué has hecho por Cristo? ¿Cómo has crecido? ¿Todavía sigues en el mismo puesto que comenzaste? Entonces yo creo que tendríamos que reevaluar, porque Felipe ya estaba como evangelista, predicando el evangelio realmente de Dios. Dice que era uno de los 7, ahí mismo nos dice la escritura que él era uno de los 7. Dice: entramos en la casa de él. Este tenía 4 hijas doncellas. Yo tengo solo una doncella, pero ese tenía 4. Dice que profetizaban. Dice el versículo 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado como Agabo. Mire lo que pasó: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos. Tal vez cuando este profeta hizo eso que se ató, algunos dirían: este profeta se le corrió el moño, está loco, mire, amarrándose los pies y las manos. Pero lo que pasa,
Dice que él lo hizo y dijo: esto dice el Espíritu Santo. O sea que si era palabra de Dios, era una profecía. Dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién era el cinto? ¿Y qué le estaba diciendo el profeta? Que eso le iba a acontecer y le entregarán en manos de los gentiles. Tal vez Pablo hubiera dicho: bueno, no, qué profecía tan tremenda, arrepiéntase o vuelva y profetíceme. No, o tal vez Pablo hubiera dicho: bueno, ya terminé mi carrera, yo me voy para la isla de Patmos o para la isla de Chipre, y bueno, allá una tierrita y ahí miro y consigo 3 pelagatos y sigo predicando. No, Pablo, a pesar de esto, él prosiguió su viaje. Él dice que proseguía hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Al oír esto, le rogamos nosotros, los discípulos, en su humanidad, en su naturaleza, que no subiese a Jerusalén. Era lo normal, porque los discípulos escucharon la profecía, entonces trataron de reconvenir a Pablo. Oiga, Pablo, mire lo que dice este profeta, mejor no vaya por allá, mejor quédese con nosotros. Yo creo que Pablo les hubiera dicho: apártense de mí, Satanás. Pero miremos qué más nos dice la Escritura. Entonces Pablo, respondiendo, dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Versículo 15: después de estos días, hecho ya los preparativos, subimos ¿a dónde? A Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Aquí en la isla de Chipre también salió un discípulo. En Berea salió un discípulo, en muchas regiones salían discípulos. Ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 21, encontramos el arresto de Pablo en el templo. Leamos el versículo 21, dice: pero se les había informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea que aquí a Pablo se estaba tratando de apóstata. ¿Qué es un apóstata? Que aparta a las personas de la verdad. Entonces Pablo estaba siendo acusado de que él estaba apostatando, que estaba apostatando de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni conserven las costumbres. Si era verdad que Pablo les decía que la circuncisión nada era, que ya la circuncisión no era para salvación, porque ellos obviamente en el concilio de Jerusalén estaban diciendo que la circuncisión era para salvación, y no es así, porque Pablo obviamente les predicó acerca de eso. Saltemos al versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, de la circuncisión, sino solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación. Aquí lo que está haciendo es la narración de lo que pasó en el capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. ¿Sí recuerda que leímos el concilio de Jerusalén? Entonces aquí se está prácticamente dando lugar a eso. Saltemos al versículo 28. Dando voces, varones israelitas, dijo: ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Las acusaciones que se estaban dando contra Pablo. Saltemos al versículo 31: y procurando ellos matarle. Recuerden que en todos los viajes misioneros, los judíos, ¿qué querían hacer con Pablo? Matarlo, por hablar la verdad. Mire, ¿tú quieres perder amigos? Habla la verdad del Evangelio. Ve y cuéntale hoy, allá en el almuerzo al suegro, dígale a la suegra, dígale a los hermanos que usted es cristiano y que usted cree en la resurrección de los muertos. ¿Y qué cree que van a pasar? Ay, se van a burlar. Empiezan a alejarse de uno. Entonces, si ve que no es casualidad, tú quieres perder amigos, quieres salir de un círculo social, diga que es cristiano, hable la verdad y verá que nos van a aborrecer, porque por causa del Señor tendremos que ser aborrecidos. Pero hay algunos cristianos que no son genuinos cristianos, que por eso es que ellos siguen tomando, bebiendo y con los suyos, porque obviamente se avergüenzan del Evangelio. Y recordemos que Pablo mismo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que tú y yo no nos avergonzamos de Cristo. Yo amo a mis suegros, mi familia, a mi madre, mis hermanos, pero todos ellos saben que yo soy cristiano, y cuando tengo oportunidad de hablarles, les hablo el Evangelio.
Y cuando hay un funeral, porque nos reunimos en las familias, obviamente cuando hay un funeral, y voy y les hablo de Cristo. Y no me importa, así estén murmurando y hablando, mire, ay, es que pastor, y ese quien era un borracho, y mire la hora que es que predica. A mí no me importa eso, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios. Versículo 32 dice: este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que Pablo estaba siendo escarnecido, golpeado. Le estaba pasando algo similar, obviamente, a lo que le pasó al Señor Jesús. Mire que la Biblia no narra acerca de cómo murió Pablo, pero algunos historiadores de la época, porque habían historiadores muy buenos, Flavio Josefo, uno de ellos, dicen que posiblemente Pablo murió decapitado. Pablo no murió crucificado porque Pablo era ciudadano romano y los romanos no podían ser crucificados. Entonces posiblemente sí Pablo tuvo que ser decapitado, degollado, porque la mayoría, obviamente, de los apóstoles, recuerden que solo hubo uno que murió en buena vejez, ¿que fue quién? Juan, que murió en la isla de Patmos, exiliado, donde escribió allí el libro de Apocalipsis. Versículo 36 del capítulo 21 dice: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: que viva Pablo, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios por este hermano. ¿Qué decían? Que muera. Entonces ahí en adelante habla de la defensa de Pablo ante el pueblo. Nos saltamos al capítulo 22. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 22. Dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, está hablando Pablo, yo de cierto soy judío. O sea que Pablo era políglota, Pablo hablaba varios idiomas, porque aquí les está hablando en otra lengua. No era que estaba hablando ahí, raya la calabazaya, no. Pablo no estaba hablando de eso. Raya la calabaza, no. Le estaba hablando en lengua hebrea. Por eso cuando el hermano Jaime nos dio una enseñanza acerca de las lenguas con base bíblica, y cuando habla de lenguas está hablando de idiomas, y Pablo lo está haciendo. Entonces obviamente Pablo empieza diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Recuerde que Pablo fue instruido a los pies de este hombre, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Más adelante Pablo comienza a relatar su conversión. Ustedes ya conocen obviamente la conversión del apóstol Pablo. Más adelante en el versículo 17 dice que Pablo es enviado a los gentiles. Dice en el versículo 17: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino ¿qué? Un éxtasis, una visión. No es que Pablo se la fumó verde, ¿no? Pablo estaba, mejor dicho, no, Pablo obviamente estaba teniendo una visión de parte de Dios, porque dice: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán su testimonio acerca de mí. Versículo 19 dice Pablo: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Versículo 24: pero algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero Pablo, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. O sea que Pablo tuvo en su defensa la oportunidad de predicarle allí a este gobernador, a Félix. Le hablaba. Versículo 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. O sea que este hombre Félix era un funcionario corrupto. ¿Por qué? ¿Qué estaba esperando de Pablo? Que le diera dinero para que le soltara. Pero lo que hizo Pablo fue predicarle el evangelio. Saltamos al capítulo 25. Les estoy haciendo este recuento porque el tiempo no nos da para explicar versículo a versículo. En los mensajes anteriores lo vimos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Aquí estamos haciendo esto para que usted en su casa, ¿qué tiene que hacer? Tomarse la tarea de leerlo minuciosamente. En el capítulo 25 dice que Pablo apela a César. Más adelante dice que Pablo está con que está ante Agripa y Berenice.
Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 25 para que usted me siga ahí. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, del que Pablo afirmaba estar vivo. O sea que Pablo estaba hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Que vana sería nuestra fe y vana también sería nuestra predicación. En el ahí mismo en el versículo 22, dice que entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. O sea, mire el poder que tenía la palabra de Dios, que los gobernadores, las autoridades influyentes de ese tiempo, a pesar de todo, querían escuchar realmente lo que decía Pablo. Ahora sí saltamos al capítulo 26, la defensa de Pablo ante Agripa. Pablo habla de su vida anterior y vamos a leer aquí el versículo 19 del capítulo 26. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a todos los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces lo que hace Pablo, que tiene el privilegio de predicarle a Agripa, no con gripa, ¿no? Sino a Agripa, y este rey, en el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo le dijo, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. En el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, después de que Pablo le había predicado el evangelio de arrepentimiento, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que por poco este hombre, por poco es salvo. Pero como los casi no valen, dicen, los casi no valen en Colombia ni en ningún lado, este hombre automáticamente se condenó, porque se cumple lo que dice la Escritura en Juan 3:18 y en Juan 3:36, que el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces este hombre, lo que hizo este hombre fue que escuchó el evangelio, el rey Agripa, pero dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que no le fue suficiente la exposición del evangelio. El evangelio, nosotros predicamos el evangelio, podemos hacer una evangelización, pero las personas deciden si aceptan o rechazan el plan de salvación. Y lo que pasa usualmente es que muchos rechazan el evangelio. Y aquí pasó con este hombre, y Pablo le dijo en el versículo 29, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales como lo soy yo, excepto estas cadenas. Ya cuando saltamos al versículo 27, quiero concluir ya con esos dos últimos capítulos para concluir los 3 viajes misioneros de Pablo. En el capítulo 27 en adelante y el capítulo 28 encontramos cuando Pablo es enviado a Roma. Vamos a ver el capítulo 27, el versículo 10. Los demás usted los va a leer en su casa muy juiciosamente. Dice, diciéndoles, varones, veo que esta navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea que Pablo les anticipó, Pablo les dijo que ese viaje iba a ser de pérdida. Pero ¿qué hicieron? Que ellos ignoraron la alerta y siguieron, y luego vino una tempestad, y en el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. En el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Imagínense la tempestad que había habido en el mar. ¿Alguno ha viajado en barco alguna vez en el mar? No, yo ninguno, pero eso debe ser terrible cuando se arman esas tempestades. Y dice Pablo que ellos llevaban muchos días, porque dice que no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, ellos ya habían perdido la esperanza. Dijo, no, tal vez nos morimos. Tal vez estaban haciendo la oración de fe. Señor, si este es mi último viaje, que yo vaya a ti. Y tal vez estaban arrepintiendo. Pero realmente ese viaje fue bastante complicado. En el versículo 33 dice que ya era el 14º día que ellos no habían comido, estaban en ayunas, sin comer nada. La importancia de alimentarnos, no solamente, dice Mateo 4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. O sea que sí hay bastante importancia a alimentarnos espiritualmente, pero físicamente. Usted tiene que comer. Ay, no es que no me da hambre. No, desayune bien, almuerce bien, coma bien, porque no es que el cuerpo necesita, pero cuando una persona no come, sabemos que obviamente pues se va a debilitar. Entonces Pablo les dice en el versículo 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de nosotros perecerá. Versículo 37: y éramos todas las personas de la nave 276 personas. Pero esa nave finalmente naufragó. Versículo 42 nos dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. O sea que por causa de Pablo, obviamente los otros prisioneros no fueron muertos, porque cuando no hubiera ido Pablo ahí, hubieran matado todos esos presos. Dice: pero este intento, y mandó que todos los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y ellos llegaron, obviamente no sabían a dónde habían llegado, pero el mismo capítulo 28 nos dice que Pablo llegó a la isla de Malta. O sea, que ellos llegaron allí a esa isla. En el versículo 8 dice que aconteció que el padre de Publio, que estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Que le sanó. Versículo 9: de hecho eso también con los otros que estaban en la isla, tenían enfermedades, venían y eran sanados. O sea que Pablo que hubo allí otro verdadero avivamiento. Pablo les predicó el evangelio, sanando realmente allí a los enfermos. Luego Pablo llega a Roma. Dice que llegó allí a Roma. Versículo 16 dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Y no solamente Pablo llegó a Roma, sino Pablo, que hizo ahora en Roma, ya para ir concluyendo, dice que Pablo predicó en Roma. Aunque no era un viaje misionero, Pablo tuvo la oportunidad de predicar allí el evangelio, y algunos teólogos toman esto como el cuarto viaje misionero de Pablo. Dicen que obviamente Pablo estuvo allí en Roma, que estuvo por cerca de 2 o 3 años, y que Pablo tuvo la oportunidad de viajar a España, porque Pablo tenía ese deseo, porque obviamente estaba el llamado de Jesús en la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, y para las personas de ese tiempo lo último de la tierra ya era prácticamente España, porque no se había descubierto los otros continentes. Entonces Pablo, si él tenía el deseo de ir obviamente hasta España, decía: prácticamente pude cumplir el tema de la gran comisión. Por eso ese deseo de ir a España, y algunos dicen que sí pudo ir a España, pero no está argumentado en la palabra de Dios. Vamos a leer unos últimos versículos del capítulo 28. Vamos a leer el versículo 23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Sí? Ellos no se preocupaban. Ustedes vienen aquí 1 hora y ya se quieren ir a almorzar, pero dice que estos estaban allí desde la mañana hasta la tarde. O sea que vamos a hacer lo que hacía Pablo: nos vamos a quedar aquí desde la mañana hasta la tarde. Mandamos traer almuerzo. Dice: persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea que había algunos que creían y otros que rechazaban. Siempre realmente ha sido así. Y terminamos con estos 2 últimos versículos del libro de los Hechos, el versículo 30 y el versículo 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, no una bodega, no un coliseo, porque Pablo jamás tampoco propuso, ni la Biblia obviamente habla de construir coliseos y templos. Es algo que está en la iglesia moderna, y no es que esté mal, pues de cierta forma, porque digo, bueno, si la iglesia puede pasar de dejar de pagar arriendo a tener un lugar propio, se puede hacer, pero todo decentemente y en orden. Pero vemos hoy en día las iglesias grandes, las mega iglesias, en ese afán de construir megatemplos y coliseos. ¿Qué pasa? Que ponen cargas sobre los hermanos: diezmos, primicias, semillas, pactos, radio lluvia, pro templo, y se inventan una cantidad de cosas, y lo que hacen es sacar el dinero a las personas, manipular y sobornar. Ese no es el orden de Dios. Dice: hágase todo decentemente en orden. Y Pablo lo que hizo fue que simplemente estuvo en una casa alquilada, dice, y recibía a todos los que venían, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
No había ningún impedimento para predicar el Evangelio. Estas dos últimas citas que acabamos de leer, si ustedes las ven en el tratado bíblico que tenemos de la iglesia, allí está, porque creo que usualmente estamos replicando, estamos en una casa alquilada, predicando, recibiendo a las personas y predicando realmente acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es. Ahí concluye nuestra enseñanza de tres, casi 4 domingos, porque comenzamos con la vida del apóstol Pablo, vimos primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, y aquí hicimos un resumen de Pablo en Roma. Yo espero que estas enseñanzas sean de edificación en su vida. Para mí lo fueron, se lo puedo decir, lo fueron porque tuve que leer todo el capítulo de Hechos, versículo a versículo, minuciosamente. Lo había leído en otras ocasiones, pero no tan detalladamente. Y yo le pido a usted que usted lo pueda hacer en su casa. Sea como este hombre de Apolo, sea un espíritu ferviente, no un espíritu perezoso, sino que usted pueda leer las Escrituras, gozarse y hacerlo y crecer espiritualmente. Y como Felipe, no solamente quedarse como un diácono, sino también un día usted puede ser útil como tal vez un evangelista, tal vez un maestro bíblico, tal vez un pastor, un servidor en la obra, pero que usted lo haga con una motivación correcta, no con una motivación incorrecta. Entonces es bastante lo que hemos aprendido en estos 3 viajes misioneros. Yo espero que sea de bendición a sus vidas. Como dice Santiago 1:22, no solamente sea un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, por su disposición, por su espíritu realmente ferviente para con las cosas del Señor. Y le doy gracias al Señor como iglesia por permitirnos enseñar estos mensajes, porque hoy le digo, usted puede mirar en YouTube muchos predicadores de la prosperidad y ellos hay muchos temas de estos que no enseñan. Y la Biblia tiene muchísimo tema para enseñar. Imagínate, terminamos los 3 viajes misioneros de Pablo, podríamos empezar a hablar del libro de Romanos, versículo a versículo, del libro de la carta a los Filipenses, de las cartas de Corintios, de las cartas a Tesalonicenses, de todas las cartas paulinas, que son más o menos aproximadamente 13 cartas que Pablo escribió ¿a quién? A las iglesias, que son un manual de vida para nosotros los cristianos. Y aquí como iglesia nosotros enseñamos muchas de esas cartas, muchas enseñanzas, y las aplicamos usualmente ¿a dónde? A la familia. Así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento al Señor por este día, por este tiempo, y nos glorificamos al Señor.